Muy buenos días a todos y muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en esta sesión junto con Cohesity y Semperis. A muchos de vosotros ya amigos, clientes que os tengo muy ubicados, algunos no. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Carlos García y soy el responsable del área del equipo de Data, que abarca lo que viene siendo almacenamiento, ciberresiliencia y infraestructura para la inteligencia artificial. Y bueno, esta sesión de hoy, este webinar, nuestro objetivo no era solamente hablar de una solución Cohesity o de acompañar a esos clientes que no conocen las soluciones ciberresilientes o no nos han acompañado todavía en este viaje de evolución de soluciones de backup hacia soluciones ciberresilientes, sino también para aquellos clientes, usuarios que ya disponen de este tipo de soluciones. Hacer lo que yo creo que tenemos que hacer todos los proveedores de soluciones, ¿no? Que no nos dedicamos simple y llanamente a vender una infraestructura o a vender un producto, que es acompañaros después en la evolución e ir contándoos pues, nuevas metodologías de protección, nuevas cargas que se van incluyendo dentro de la misma, soluciones alrededor de la seguridad y la protección frente a ciberataques, ¿no? Y esta sesión está muy orientada también a eso. Luego José os contará la agenda de hoy, pero bueno, por haceros una pequeña aproximación, no la vamos a enfocar pura y objetivamente al aspecto teórico, ¿vale? Va a haber partes de demo donde podremos ver un poquito no solamente la solución de Cohesity, sino también pues estas capas o estos elementos adicionales, ¿no? Que os pueden ayudar a proteger nuevas cargas alrededor del dato. En la sesión de hoy, pues estará Jesús Cerro por la parte de Cohesity, es un especialista espectacular, os va a encantar la presentación, estoy seguro de ello. No hace mucho Gracias, que se ha Carlos. incorporado, pero bueno, es un fenómeno. Después José de la Torre, que es uno de nuestros especialistas dentro de SCC, dentro del equipo de Data y Ciberresiliencia, y especialista específicamente en el área de ciberresiliencia, continuará avanzando en una de esas soluciones también que aportan valor, ¿no? A la protección del dato con la parte de Fortnox, que luego se extenderá. Y por otro lado tendremos a Rain Mills y a Pablo Ortiz por la parte de Semperis que nos contarán o nos explicarán esta protección adicional dentro del directorio activo que, como sabéis, ahora mismo pues es foco de ciberataques y es muy importante tenerlo protegido, tener soluciones que sean capaces de ayudarnos a hacer recuperaciones en tiempo y forma, ¿no? Como solemos decir. O sea, las soluciones de ciberresiliencia no solamente se trata de que seamos capaces de protegernos de la manera adecuada, sino también de recuperarnos de la manera más óptima o más corta posible, ¿vale? Así que nada, sin más dilación, pues paso el turno a José de la Torre. Espero que os guste la sesión. Ya digo, para todos los que ya conocéis Cohesity, para los que no lo conocéis, espero que os guste y muchas gracias por asistir hoy. Gracias, Carlos. Bienvenidos a todos, buenos días. Bueno, pues como ha comentado Carlos, esta es un poco la agenda ambiciosa que tenemos para hoy. Son varias sesiones. La primera, Jesús Cerro nos hablará de los 5 pasos para alcanzar la ciberresiliencia. Entrará a contarnos qué cargas de trabajo podemos proteger con Cohesity Data Protect y la tecnología subyacente, ¿no? Toda la parte del file system, la inmutabilidad, cómo hacer recuperaciones masivas instantáneas, etcétera. A continuación, yo mismo os contaré cómo hacer una tercera copia con el servicio Cohesity for Knox, qué opciones hay, características, seguridad, qué llevarse a ese bol, a esa seguridad. Y luego veremos una parte más de gestión del dato, ¿no? Cómo clasificar, identificar datos sensibles con Ciera, que es un módulo que hemos incluido en Cohesity llamado DSPM, ¿de acuerdo? Para finalizar, haremos una demostración práctica del dashboard, del panel de gestión, consola de Cohesity Data Protect, se llama Helios, para que veáis un poco cómo es el look and feel, la interfaz, etc. Y bueno, pues para acabar hablaremos ya de la parte de gestión de identidades, cómo proteger y recuperarnos de un ataque contra nuestro Active Directory. Yo creo que es muy, muy interesante. Tenemos la suerte de contar con Semperis, el fabricante. Al final esto es un módulo también adicional que tenemos en Cohesity, ¿de acuerdo? Entity Resilience se llama. Y bueno, pues veremos también una pequeña demostración, cómo recuperarnos, ¿de acuerdo? Hay más productos además de Semperis, hoy vamos a centrarnos en uno solo. Pero la idea es que veáis lo potente que es para automatizar recuperaciones. Y para acabar, bueno, pues llegaremos a una serie de conclusiones o comentaremos un resumen de todo lo visto.
Y poco más, vamos a ir empezando. Para las cuestiones tenéis el chat, podéis, yo creo que va a ser lo más práctico, escribirnos cualquier cuestión sobre la marcha, yo las iré recopilando y las leeré al final de cada bloque, ¿vale? Cada sesión, para que cada ponente pueda contestarnos un poco lo que sea más relevante y pueda responder la pregunta, ¿vale? Muy bien, pues a continuación doy paso a Jesús Cerro con esta introducción a Cohesity de Capote, ¿vale? Muy bien, pues muchas gracias, José. Y buenos días a todos, bienvenidos. Y muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo en esta sesión. Yo sé que además, sobre todo en verano, estamos todos intentando cerrar muchas cositas antes de irnos a vacaciones o muchos con intención de irnos ya de vacaciones, con lo cual enormemente agradecido de que podáis escucharnos y atender esta sesión. Como bien decía José, esta sesión, el enfoque es queremos que tengáis un enfoque muy práctico, real, ¿vale? Todos sabemos que el PowerPoint lo soporta todo, pero es cierto que desde el punto de vista teórico, el enfoque pragmático y práctico que queremos hacer siempre desde Cohesity y con nuestros amigos también de Semperis y, por supuesto, la inestimable ayuda que no os imagináis cuánta es con amigos y colegas de SCC, pues evidentemente queremos que vosotros veáis cómo realmente, más allá de lo que os mostramos en este webinar, es donde llegamos a esas soluciones. Quería primero, sobre todo, tanto para los que ya nos conocéis como para los que no nos conocen, es muy probable que incluso la visión que tiene Cohesity del mercado y las soluciones que hay ahora mismo de protección y securización de datos, muchas veces a lo mejor no ha llegado o no se tiene en realidad. Más allá de esta slide, que es básicamente muy marketingiana, ¿no? Y en ese sentido no soy del gusto de estar mostrando muchos números, sí que quiero, más allá del market share, etcétera, de Cohesity, sí que quiero que tengáis en cuenta una cosa. Nosotros en este punto, en Cohesity, perdonadme, nosotros en Cohesity, una de las cosas en las que estamos muy orgullosos es en la cantidad de exabytes que gestionamos a nivel mundial e incluso aquí en España gestionamos a nivel en cuanto a número de exabytes somos el número 1. ¿Por qué me gusta esa cifra más allá del resto? Porque da una idea de la confianza que hay realmente en entornos empresariales, en vuestros entornos, la capacidad que tenemos de gestionar toda esa cantidad de exabytes, ¿no? Para que os hagáis una idea, siempre respecto a los que están por detrás, estamos 3 o 4 veces por encima en el número de exabytes, ¿no? de gestionados con nuestras soluciones. Y eso da un reflejo de la confianza que hay, que os agradezco que depositáis siempre en nosotros en este sentido. Pero yendo un poquito más a esa visión, yo lo que quería contaros es, básicamente, como decía, como avanzaba José, hemos definido una estrategia de ciberresiliencia, pero esta estrategia de ciberresiliencia no tiene sentido si no se entiende de dónde viene, es decir, de dónde la problemática va a tener. No sé hasta qué punto, pero yo creo que todos estamos al tanto y todos estamos prevenidos. Si no lo hemos sufrido, lo hemos visto muy cercanamente, lo hemos visto en todos lados. Los ataques, los ciberataques, es decir, ataques principalmente de ransomware, de encriptación, ataques sufrimos ataques de malware, etcétera, etcétera. Incluso desde el punto de vista de usuarios, todo ese acceso a cambios de permisos de usuario dentro del directorio activo. Claro, nosotros siempre hemos pensado en la seguridad perimetral, la seguridad proactiva del perímetro, ¿no? de nuestro data center, de nuestras aplicaciones, de nuestra IT, pero pensad esto como si fuera un gran castillo, ¿no? Es decir, y además en España, que somos el número 1 en castillos, ¿no? ¿Cuántos de esos castillos realmente han sido inexpugnables? Prácticamente ninguno. Al final, todos los castillos acaban siendo invadidos. La filosofía de Cohesity es, muy bien, sabiendo que un ciberataque va a ocurrir, sabiendo que un ciberataque en algún momento, porque esto no se trata de un solo ataque, son muchos meses de prueba y error por parte de los ciberdelincuentes, ¿qué pasa después? ¿Qué podemos hacer después? Es ahí donde queremos entrar y es ahí donde dijimos, bueno, pues vamos a definir una estrategia completa de ciberresiliencia, pero más allá de ciberresiliencia es una ciberrecuperación, es decir, porque la ciberresiliencia, ¿qué es básicamente? La ciberresiliencia no es otra cosa que ¿cómo protejo mis datos? Soy capaz de mantener mis datos seguros, esa es la palabra clave, pero además, y esto es clave todavía más en la ciberresiliencia, ¿cómo soy capaz
de recuperarme frente a un desastre, ciberataque, etcétera, etcétera, ¿cómo voy a ser capaz yo de recuperarme y recuperar mis datos, que al final son el oro, el petróleo de mi compañía? ¿Cómo voy a ser capaz de recuperar esos datos de forma segura y limpia? Limpia, asegurándome que no hay ningún tipo de problema en esos datos que estoy recuperando para poder recuperar mi producción, para poder recuperar mi compañía en caso de un ciberataque masivo y agresivo, etcétera, ¿no? Como os decía, la ciberresiliencia, que puede parecer un término marketingiano, ciberresiliencia es básicamente un término, ¿verdad?, que está definido dentro de la Unión Europea. Incluso el propio Banco Central Europeo define qué es ciberresiliencia. Como os decía, es la capacidad de proteger mis datos electrónicos, mis datos y mis sistemas frente a ciberataques. Pero además, lo más importante, creo que para mí es lo más importante, es cómo volver a recuperar mi negocio, las operaciones de mi negocio, de forma satisfactoria y sobre todo rápida. Rápida, el tiempo es oro también desde el punto de vista de recuperación de datos. Es aquí donde Cohesity, bueno, pues se pone a trabajar y dice, venga, más allá de las soluciones que podemos asociar, que es precisamente donde encajarían, ¿de acuerdo?, en todo nuestro portfolio, vamos a definir 5 pasos. 5 pasos donde, cumpliendo los 5 pasos o asegurándonos que esos 5 pasos están claros y nos aseguramos de ellos, definimos una estrategia completa de ciberresiliencia, porque al final la ciberresiliencia, como hemos dicho, es cómo me voy a recuperar frente a un ciberataque, ¿no? Desde el punto de vista de esos 5 pasos, pues definimos un primer paso, que es la identificación, descubrimiento y protección de los datos, identificar qué datos que tenemos que proteger y protegerlos de la forma más segura, con soluciones que evidentemente van a estar asociadas a nuestro portfolio. Asegurarme que además todos esos datos son recuperables. Ese es el segundo paso. Yo puedo proteger mis datos, pero además me tengo que asegurar que esos datos son recuperables. ¿Cómo? Pues garantizando que esos datos van a tener una capacidad, van a poder estar aislados frente a un ciberataque, ¿no? Como soluciones como Fornox en una estrategia de cibervaulting, estrategia de tercera copia aislada. Pero nada tampoco puede tener sentido si yo me aseguro que mis datos son recuperables si no a la vez estoy sobre mi plataforma de securización y protección de datos, estoy estableciendo una estrategia de detección e investigación de amenazas. ¿Cómo? Con soluciones integradas dentro de mi solución completa de Cohesity Data Cloud, en la cual voy de forma proactiva a estar detectando e investigando todas estas soluciones perdona, todas estas soluciones, todos los datos, perdonadme, en mi repositorio de protección de datos, como con soluciones pues, de seguridad, que todos, desde el punto de vista de la ciberseguridad, estamos de acuerdo en que protegemos a nivel de perímetro, pero estamos obligados también a tener una protección en ese repositorio. ¿De acuerdo? Y un cuarto paso, y esto creo que es muy, muy, muy importante y también y clave, no tanto desde el punto de vista de soluciones, que también, sino tener una planificación redactada, una planificación exhaustiva de qué voy a hacer en caso de tener que hacer una ciberrecuperación, ¿de acuerdo? Porque una cosa es disaster recovery y otra cosa es un cyber recovery, ¿de acuerdo? Son muy distintos. Un cyber recovery te va a asegurar desde el punto de vista de la seguridad, de la ciberseguridad, que mis datos están limpios, es decir, la capacidad de establecer una clean room, una habitación limpia, donde yo recupere los datos que creo que van a estar limpios, pero además tengo que comprobar que realmente están limpios antes de recuperar. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. Pero como todos esos pasos de ciberrecuperación han sido tradicionalmente muy manuales, pues nosotros lo que quisimos es decir, oye, pues vamos a practicar la resiliencia de las aplicaciones, es decir, vamos a practicar esa ciberrecuperación. ¿Cómo? De la forma más sencilla, automatizando, orquestando todos esos procesos. ¿De acuerdo? Aquí entra, por ejemplo, soluciones como Recovery Agent. Y un quinto paso, que creo que es realmente importante también, a todos estos 5 pasos son importantes, y si veis, todos tienen relación unos con otros y no siempre en un orden establecido, ¿de acuerdo? Que sí que es verdad que el orden establece una coherencia, ¿no?, desde el punto de vista de la estrategia, pero un quinto paso que tiene que ver con los datos en sí mismos. Una vez que los tengo protegidos, una vez que me he asegurado que son recuperables, una vez que tengo garantía que tengo unas soluciones de seguridad proactiva sobre ese repositorio de datos y he practicado o tengo muy claro cómo voy a hacer mi ciberrecuperación frente a cualquier ataque, en caso de cualquier ataque, oye, ¿por qué no voy a investigar qué datos tengo? ¿Por qué no los voy a clasificar? ¿Por qué no los voy a decir, bueno, estos datos son más sensibles o no? ¿De acuerdo? Hablaremos un poquito más adelante de ese tema precisamente. Eso es el Data Security Posture Management. Y si además lo añades con soluciones de inteligencia artificial, como tenemos el caso de Gaia, en Cohesity Gaia, que son soluciones agénticas de IA, en la cual
yo puedo hablar con mi agente de IA, Gaia, y establecer y preguntarle cualquier cosa como si lo estuvierais haciendo a día de hoy con ChatGPT o, o Copilot, etcétera, preguntándole cualquier duda que tengáis respecto a los datos que tenéis, es decir, dónde hay un dato concreto en mi repositorio de datos o dónde tengo yo un email donde decía, le escribía a fulanito determinada información y te lo saca. Bueno, pues al final es un ciclo completo en el que yo analizo mis datos y puedo incluso volver otra vez al primer paso para optimizar precisamente los datos que tengo clasificados, los datos que recupero, los datos que identifico, volver a clasificar y volver a decir, bueno, pues a lo mejor tengo que optimizar el descubrimiento y cómo protejo mis datos y así sucesivamente. Esto es cíclico, estos 5 pasos son cíclicos. Desde el punto de vista de la estrategia, es así como se definiría una estrategia de 5 pasos de ciberresiliencia. ¿De acuerdo? Esto lo que me gustaría es que estos 5 pasos generen determinada curiosidad en vosotros, porque esto da para mucho más tiempo y nosotros tenemos sesiones específicas en las que explicamos detalladamente cada uno de estos 5 pasos y cómo podéis aplicarlos y la ayuda que os podemos dar junto con SCC para ayudaros a identificar estos 5 pasos y cómo llevarlos a cabo. Pero todos estos 5 pasos no tendrían ningún sentido sin la misión que tenemos dentro de Cohesity, que básicamente nuestra misión es protección de los datos, securización de los datos y, por supuesto, la analítica de datos que hemos estado hablando. ¿Cómo? Dentro de todo nuestro ecosistema de Cohesity Data Cloud. La Cohesity Data Cloud no deja de ser un ecosistema de soluciones completas, todas gestionadas de forma unificada y cuya base común es nuestra plataforma de datos. ¿De acuerdo? ¿Qué es esto? ¿Cuál es la visión que tenemos dentro de Data Cloud? La visión que tenemos de Data Cloud es básicamente una plataforma unificada en la cual integremos nuestras 2 soluciones de protección de datos, tanto Data Protect como NetBackup, dentro de la misma plataforma de datos unificada y hiperconvergente y por encima todo un catálogo de productos, tanto desde el punto de vista de seguridad como de análisis de datos. La parte más importante, y lo veréis luego en la demo, es precisamente que absolutamente todo, hay un control plane de gestión llamado Helios, que es capaz de gestionar cualquier solución que tenemos en nuestro portfolio, ya sea en la nube, ya sea on-premise, ya sea en el edge, ya sea en soluciones de hiperescalares. ¿De acuerdo? En soluciones SaaS, me refiero. Luego lo veremos un poquito más adelante. Somos los únicos a día de hoy que hacemos esto, es decir, que no tenemos controles o herramientas control planes separados o aislados para determinadas soluciones donde estén desplegadas, sino que todo es unificado dentro del mismo portfolio. Es todo un esfuerzo en el que se ha hecho desde el punto de vista de desarrollo de la empresa, de desarrollo de las soluciones, que creo que es muy interesante desde ese punto de vista. Es decir, no tener aislado, no tener islas desde el punto de vista de un único fabricante de distintas islas, sino al revés, un único fabricante, una única gestión, diferentes sabores para diferentes soluciones. Es aquí donde entra la famosa, digo famosa porque cada vez más gente lo ve, hamburguesa que se ha ideado, de acuerdo, desde el punto de vista de la compañía, que básicamente cualquier hamburguesa, ¿cuál es el elemento común? El pan, ¿de acuerdo? Pues los panes son elementos comunes. Desde el punto de vista del pan de abajo sería la plataforma unificada, Spanifest, que ahora hablaremos un poquito más, y desde el punto de vista de gestión, Helios. El resto de soluciones, la quiero de pollo, NetBackup, la quiero de carne, la quiero será con Data Protect. Indistintamente, ¿cuál es la visión? Que convivan las 2 soluciones dentro de la misma plataforma, sin ningún problema. Que puedan convivir dependiendo del sabor, o si quieren los 2 sabores, carne y pollo, pues esa es la visión que tenemos a futuro de que convivan dentro de ellas. Más allá de esa visión, evidentemente, Cohesity nace como una compañía en la cual su filosofía es unificar una única plataforma de repositorio con un software de protección de datos, un data mover, vamos a llamarle, donde quepa el resto de soluciones que tenemos en el stack, tanto desde el punto de vista de seguridad, como hemos dicho, como desde el punto de vista de analítica de datos. ¿Dónde desplegarlos? Da igual, tanto sea en entornos edge remotos como si es en vuestro data center, como si es en nube pública hiperescalar, como si es en nubes soberanas, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante, sobre todo desde el punto de vista de GPR, NIST, DORA cuando llegue, etcétera, etcétera. Es decir, todo este tipo de localizaciones indistintamente se va a poder desplegar todo lo que es la banderización de Cohesity Data Cloud. ¿Cómo se puede consumir indistintamente de dónde esté localizado? Pues tradicionalmente con licencias de suscripción que todos conocemos
o incluso un software as a service. A mí ya la parte de backup as a service, que efectivamente es la base de todo ello, pero yo os diría más el backup as a service e incluso soluciones de seguridad, security as a service, o incluso la parte de Cybervault, un Cybervault as a service. Es decir, al final sería un consumo de software as a service de data cloud, ¿no? Es lo que llamamos nosotros el Cohesity Cloud Services, ¿de acuerdo? O desde el punto de vista, ni uno ni otro, un service provider en el que, bueno, pues se gestiona toda esa infraestructura por parte de un service provider que no es ni un hiperescalar ni es nuestra solución SaaS, que al final sería la mantenida por nosotros. ¿Qué es lo importante aquí? Que da igual dónde esté localizado y da igual cómo sea el sabor de consumición, que siempre va a estar gestionado por una única consola, que es Helios. Siempre, 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 siempre. Luego lo veremos. ¿Cuáles las formas de, pues como os decía, dónde escalar, dónde localizar o dónde desplegar nuestros clústeres, en este caso de Cohesity Data Protect, incluso hacia arriba luego todo lo que añadamos en Cohesity Data Cloud? Pues da igual, estábamos diciendo que lo normal sea on-premise, pero también hay mucha gente que elige desplegarlo en una solución hiperescalar. No hay ningún problema. De hecho, solución hiperescalar nativa. No es necesario tener un hipervisor VMware Nutanix X. Da igual. Es decir, aquí esta solución nuestra en Software as a Service estará desplegado nativamente en AWS EC2, en Google Cloud Platform o en una solución de Azure pues con Virtual Machine. Es decir, no habrá ningún problema. La diferencia estará en que efectivamente una solución SaaS, la infraestructura está mantenida por Cohesity. ¿De acuerdo? Pero si lo que se quiere es un consumo tradicional, aparte de tener que comprar el hardware, se puede tener una opción de virtualización, ¿de acuerdo? O tanto en un entorno de data center como un entorno de Edge, o incluso plataformas de Edge en las que sí se soporte un único nodo, porque realmente el mínimo número de nodos son 3. ¿De acuerdo? Lo normal es que en un entorno de data center el mínimo número de nodos para una plataforma sea 3. ¿Por qué? Porque lo que corre debajo, ¿de acuerdo? Es un file system distribuido que ahora pasaré a hablar de ello. ¿Cuál es nuestro compromiso de soporte con quién trabajamos desde el punto de vista de hardware? Pues como veis, con los principales actores del mercado de fabricantes tenemos una relación de alianza OEMizada desde el punto de vista de hardware. También tenemos nuestro sabor white label, que le llamamos, ¿vale? Nuestro sello blanco desde el punto de vista de hardware. Nosotros no somos fabricantes, pero sí que damos la opción de elegir el hardware que nosotros podemos recomendar, no sea de ninguna marca, sino white label. O incluso con el soporte a nivel de hipervisores, pues como veis, es muy, muy, muy amplio en ese sentido. ¿De acuerdo? Como os decía, debajo, efectivamente, pues como veis, el mínimo número de nodos es 3. ¿Por qué? Porque esto es una solución hiperconvergente. La solución que corre por debajo, es decir, el repositorio, la parte storage de toda esta solución, es un file system distribuido que nosotros hemos llamado SpanFS. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues evidentemente desde el punto de vista de infraestructura de hiperconvergencia, todas las ventajas que os podéis imaginar. Es decir, al final me va a permitir una serie de data services desde el punto de vista de conectividad hacia afuera, es decir, desde el punto de vista de backup and recovery tendrá su propia conectividad nativa propia, pero incluso vamos a poder ofrecer almacenamiento a nivel NAS, estilo NAS, dentro del mismo clúster que estamos utilizando para protección de datos o uno separado, vamos a poder ofrecer protocolos S3, SMB o NFS, ¿de acuerdo? Incluso conectividad con ellos casi no hacia afuera, pero sí hacia adentro, ¿de acuerdo? Y todo lo que son las SDKs APIs para la parte de backup and recovery. Esto es importante porque desde el punto de vista de gestión y conectividad, como veis, aquí vamos a poder tener tanto Storage Target, desde el punto de vista de Storage Target, es decir, dónde poder llevar soluciones de archivado una vez han estado dentro de nuestro repositorio, hacer una segunda copia fuera o incluso proveer soluciones de Scale-out NAS. ¿De acuerdo? Pero como os decía, ¿por qué es importante y cuál es la filosofía de la hiperconvergencia? Me imagino que todos ya desde hace muchos años sabéis cuál es la importancia de las soluciones hiperconvergentes. Principal punto a favor de una solución hiperconvergente, una solución de protección de datos, es que heredamos toda esa filosofía de upgrades y actualizaciones no disruptivas, ¿de acuerdo? Se actualiza primero un nodo, pero el resto sigue trabajando, no hay ningún tipo de parada, absolutamente nada. Incluso desde el punto de vista de la expansión del sistema, es totalmente transparente. Yo meto un nodo nuevo, no hay disrupción, automáticamente se mete dentro del mismo clúster hiperconvergente y se asocia un nuevo nodo
tanto a nivel de recursos de storage como a nivel de recursos de CPU y memoria. No hay disrupción desde ese punto de vista. Es herencia pura y dura de hiperconvergencia. ¿Cuál es otro de los puntos, y esto sí que es importante respecto a otras soluciones de backup no hiperconvergentes? La inmutabilidad que tenemos en nuestro propio file system, en nuestros PANFs. ¿Por qué? Inmutabilidad todo el mundo lo asocia a tecnologías WORM. También lo hacemos. Pero es que sin tener un locking, un data locking, una tecnología WORM, ¿de acuerdo? Nuestro file system ya es inmutable. Primero, porque nadie puede, ya nos garantizamos que nadie puede acceder al clúster y nadie puede acceder al file system para cambiar los datos escritos. Segundo, porque cualquier backup nuevo, incremental, que se haga dentro de este file system, siempre va a ser un snapshot nuevo, nunca va a modificar los anteriores. Nunca, jamás. Son todos los snapshots que se escriben, los snapshots asociados a incrementales, a backup incremental, son read-only. Es decir, cuando se quiera leer de ese dato para recuperar, será un clon. Y además, todos estos snapshots son siempre fulls. Y ahora os explicaré cuál es la ventaja de eso, porque es único con Cohesity, dada su tecnología patentada. Pero muchas veces decimos, oye, mi file system es inmutable. Muy bien, sí, pero para todo tiene que ser inmutable. Es decir, desde el punto de vista... ¿Para qué quiero yo un file system inmutable? Precisamente para mi solución de protección de datos. Evitar accesos por ransomware, que además sea cualquier ataque de ransomware, perdonadme, que además me prevenga, sea capaz de monitorizar y detectar cualquier método de ataque, pero yo os he dicho que este file system también es posible exportarlo a nivel de NAS. Bueno, pues cuando yo crea un tenant dentro de mi propio file system, dentro de ese clúster, que oye, yo quiero dedicar unos cuantos teras de este file system para un pequeño NAS, ya sea para sustituir muy buenos file server, para mi Linux file server, etcétera, etcétera, lo pueda exportar, evidentemente ahí no será inmutable. Es decir, es el propio software el que hace que el file system dentro sea inmutable. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Qué hace la ventaja, además, también de tener una solución de hiperconvergencia desde el punto de vista del repositorio de datos? Pues precisamente cómo alojo los datos. Como todos os podéis entender, al final voy a redistribuir todos los datos a lo largo del clúster. ¿Qué ventaja tiene esto además? Cohesity Data Protect no tiene un primary server con un catálogo, no tienes distintos stacks de soluciones primary server, media server o soluciones con catálogo donde yo tenga que alojar toda la información relativa a mis backups. Si lo pierdo, no soy capaz, o si me lo secuestran, o si me lo encriptan, me le pasa algo a ese catálogo, no puedo recuperar. Eso es clave, eso es clave. ¿Por qué? Porque no hace falta ese catálogo dentro de Data Protect. Todo está basado en datos y metadatos. Y todos esos datos y metadatos están replicados y alojados a lo largo de todo el clúster, distribuidos, redistribuidos a lo largo de todo el clúster. Eso es una ventaja respecto a cualquier otra solución que no sea basada en hiperconvergencia. Estaréis conmigo en que si yo no tengo ese tipo de problemática desde el punto de vista de mantener un catálogo en el que tengo que replicar y además hacer backup de ese catálogo, sino que yo ya lo tengo embebido dentro de la solución y automáticamente está totalmente distribuido y replicado. Si pierdo un nodo, no pierdo metadatos. Si pierdo un disco, no pierdo datos, dependiendo de la capacidad de la configuración de replicación, tanto en el Azure Coding como en Mirror puro y duro. Eso me protege a mí frente a cualquier tipo de ataque. ¿De acuerdo? ¿Y en qué se basa realmente? Y otro valor muy diferencial de Cohesity, como os decía antes, que nuestro file system tiene una estructura patentada ¿de qué? De un B-tree a nivel de file system. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente todos mis snapshots después del primer full son de lectura y escritura, por supuesto, pero además están completamente hidratados. ¿Eso qué quiere decir? No parcialmente hidratados. Es que yo jamás, si yo tengo un backup full de un domingo y luego tengo incrementales el resto de los días, si yo quiero recuperar del jueves, no tengo que rehidratar, no tengo que hacer un backup, un full sintético. Automáticamente yo ya estoy leyendo de los metadatos y de los cambios de los deltas de ese snapshot, pero apuntando directamente al full. Soy capaz de convertir un full sin reconstruirlo, es decir, porque yo ya lo tengo construido, yo ya lo tengo hidratado. ¿Eso qué me va a permitir? Un instant mass restore.
¿Por qué es importante el Instant Mass Restore? Porque, como os decía, es instantáneo. Son recuperaciones de máquinas virtuales o bases de datos, por ejemplo, o NAS. Desde ese punto de vista, son recuperaciones instantáneas. Es decir, yo soy capaz de montar una máquina virtual en el almacenamiento del repositorio hiperconvergente de Cohesity de forma instantánea. Y por detrás, yo ya estoy haciendo un storage motion. Por supuesto, me tengo que haber asegurado que esas máquinas, ese backup de esas máquinas virtuales, por ejemplo, no están corruptos o no han sido encriptados, pero una vez que tengo yo esa capacidad, es instantáneo. ¿Por qué? Porque automáticamente, como os decía, el puntero de ese snapshot está apuntando directamente al full. No es una cadena de punteros como suele ser un snap tree, ¿de acuerdo? Una capacidad. Normalmente los snapshots se suelen hacer en cadena, aquí no. ¿De acuerdo? Aquí no. ¿Por qué es importante esto, el Instant Mass Restore? Porque os he dicho antes os he dicho, no hacemos disaster recovery, que sí que podemos hacer disaster recovery. Lo importante es que hacemos cyber recovery. ¿Por qué es importante el cyber recovery? Si yo he tenido un ciberataque, lo importante es asegurarme que esos datos son recuperables. Eso es lo clave, eso es lo más importante. ¿Y por qué es importante? Porque yo voy a montar, vamos a poner el ejemplo de una máquina virtual, yo voy a montar esa máquina virtual, ¿de acuerdo? Voy a necesitar comprobar que esa máquina virtual y todos los datos que contienen están limpios, no están corruptos, no están encriptados. Entonces, ¿qué hago? Pues monto una habitación limpia. En esa habitación, ¿qué voy a hacer? En esa habitación limpia, ¿qué voy a hacer? Con mis soluciones de ciberseguridad, nosotros tenemos embebido Google Threat Intelligence y además también tenemos embebidos Sophos, pero podemos trabajar con terceros, ¿de acuerdo? No es el scope de este webinar, pero nosotros somos fundadores de una alianza que se llama Data Security Alliance con CrowdStrike, Zscaler, Google, Amazon, etcétera, etcétera, todos los actores principales de seguridad en los cuales nos integramos de forma bidireccional. Pero como decía, voy a investigar si esos datos han sido atacados o han sufrido un ciberataque dentro de mi repositorio de datos. Si lo han sido, lo mitigo, es decir, localizo o incluso soy capaz de limpiar esos datos si fuera posible, o si no, pues localizo el backup donde sí pueda, o el punto en concreto del tiempo donde sí esté ese dato limpio y restauro. Esto llevado a la práctica dentro del Instant Mass Restore, ¿qué significa? En soluciones tradicionales yo tengo, como os decía, que rehidratar, ¿verdad? Yo cuando construyo esos incrementales tengo que hacer un synthetic full backup. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que rehidratar. Pierdo hasta un 35% del tiempo de una recuperación completa, se pierde en rehidratación. Luego lo tengo que montar todo, sí, podemos montarlo en nuestro repositorio, pero primero he tenido que rehidratar. Luego, evidentemente, hago esa capacidad de analítica, es decir, investigo y remedio, ¿de acuerdo? Y luego restauro. Ahora imaginaos que yo me ahorro la rehidratación. Si yo me ahorro la rehidratación, directamente, instantáneamente monto mi dato, monto mi máquina virtual, monto mi base de datos dentro de la instancia de base de datos. ¿De acuerdo? Hago la labor forense y restauro. Imaginaos que esto fuera, lo monto, hago el forense, ese dato no me vale, vuelvo a montar otro dato anterior que esté limpio o que creo que está limpio, vuelvo a hacer el forense, no, este no me vale, pero vuelvo a instantáneamente montar y por tercera vez encuentro un dato en el que sí que puedo, además está limpio, o si no estuviera limpio, puedo limpiarlo, lo limpio y lo restauro. Imaginaros en el proceso anterior, si yo tuviera que estar rehidratando, montando, no está limpio, rehidrato, monto, es decir, estoy salvando muchísimo tiempo desde el punto de vista de... ¿Y qué decíamos antes? Que ciberresiliencia, aparte de ser capaz de proteger de forma segura mis datos, es mi capacidad de recuperarlos de forma rápida. Porque es importante. Este ejemplo que os pongo aquí, perdonadme, este ejemplo que os pongo aquí es una POC real que hicimos en un cliente. Era un cliente grande, evidentemente, pero está igual, tanto si son 5 máquinas virtuales como si son aquí, en este ejemplo, 2.200. Este cliente comprobó con otra solución y la nuestra cómo era hacer un momento completo de ciberrecuperación de 2.200 máquinas virtuales. Lo hizo en 47 minutos. El movimiento completo de restauración, 47 minutos, en un entorno de VMware, de vSphere. Con la otra solución, si no recuerdo mal, fue aproximadamente casi 7 días. Vale, no recuerdo ahora mismo los días concretos. Eso es muy importante. Esto es clave y esto es único en Cohesity. ¿Por qué? Porque os he dicho, tecnología de snaps patentada. ¿De acuerdo? ¿Qué nos hace también
únicos y de verdad únicos. La deduplicación no es como tal la deduplicación lo que nos hace únicos. Lo que nos hace únicos es que tenemos deduplicación de longitud variable y ventana deslizante. Esa es la misma tecnología, por ponéroslo en un mercado donde hay otra solución que lleva muchos años en esa solución y era única en el mercado en cuanto a eficiencia. Bueno, pues nosotros somos igual de eficientes que esa solución de repositorio de datos que era única desde hace más de 16, 17 años, única en el mercado, gracias a esta tecnología. Nosotros tenemos la misma tecnología, ¿de acuerdo? Además, nuestra deduplicación es inline, pero podemos hacerla inline o data rest. Pero ¿qué nos hace únicos? No solo la tecnología de duplicación subyacente, nos hace únicos que también comprimimos a la vez. Es decir, deduplicamos y después comprimimos. Eso ya la otra solución de la que os hablaba no comprime, solo deduplica muy eficientemente, pero deduplica. ¿Qué pasa? Que cuando yo tengo datos no deduplicables, sí puedo elegir comprimir. Sí que sé que algo de eficiencia voy a recuperar cuando tengo la compresión. Y además también puedo elegir apagarla o encenderla, que sea inline o a rest, dependiendo del uso de los recursos que quiera darle yo al clúster. ¿De acuerdo? Todo esto está embebido en la misma solución. Todo, absolutamente todo. ¿Qué es clave aquí? Que yo pueda elegir, porque además la deduplicación la puedo hacer global, la compresión la puedo hacer global, la puedo hacer a nivel de storage domain. No voy a entrar en detalles, un storage domain básicamente, todos entenderéis el concepto, me imagino. Storage domain es básicamente el conjunto de almacenamiento lógico que puedo que englobo, perdón, dentro de mi clúster, ¿de acuerdo? Puedo tener uno o varios storage normal. Lo normal es que sea uno, pero puedo tener varios. ¿Por qué puedo tener varios? Porque la solución que de Data Protect también es multitenant real. Es decir, es multitenant desde el punto de vista de gestión, pero es multitenant desde el punto de vista del almacenamiento. Aíslo entornos, aíslo storage realmente. ¿De acuerdo? La encriptación, evidentemente, la encriptación, como toda solución segura que se precie, tenemos encriptación con los más altos niveles de encriptación que cumplen a ISO 256. Podemos hacer data in flight siempre y cuando sea desde el punto de vista de outbound, por ejemplo. Del inbound, evidentemente, pues va a depender de la encriptación que tengáis vosotros en la parte de producción, pero también la soportamos. Incluso embebemos un KMS, pero si vosotros tenéis un KMS, sin ningún problema se integra con KMS de terceros. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? Sí tener en cuenta que, como siempre me imagino sabréis, esto parece una tontería decirlo, pero perdonadme la expresión, pero creo que es importante, cualquier dato que venga encriptado, evidentemente no se va a poder ni deduplicar ni comprimir, ¿de acuerdo? Replicamos, por supuesto, de forma bidireccional, de forma cruzada, porque como luego os hablaremos más adelante, un poquito más adelante, ahora en la siguiente sesión, hay una regla del 3-2-1. Evidentemente, lo suyo es tener una réplica a ser posible, ¿no? Si es posible, tener una réplica. ¿Cuál es la ventaja de Cohesity Data Cloud? Que da igual donde estemos desplegados. Si es una Virtual Edition, si es la Cloud Edition o si es físico. ¿De acuerdo? Virtual Edition, entorno virtual de Data Protect. Cloud Edition, el mismo entorno que podría tener en físico desplegado en un hiperescalar, mantenido por vosotros. Es decir, un tenant de AWS, un tenant de Azure, da igual. Cloud Edition, montado, como os he dicho, Data Protect montado en Cloud Edition. Se puede replicar entre distintos entornos, on-prem, físico, Cloud Edition o Virtual Edition. Todo gestionado desde Helios. ¿De acuerdo? ¿Para qué utilizan mucho la replicación de Cohesity Data Protect muchos de nuestros clientes? Por ejemplo, para migrar entornos de VMware o de Hypervisor o de Nutanix. ¿Por qué? Por ejemplo, os pongo dos ejemplos. O incluso para migrar bases de datos con el clonado. Yo he clonado 1 tera de base de datos de una SQL, una base de datos SQL, de SQL Server, de Microsoft SQL. 1 tera, por ejemplo, ese dato, ese clon, lo hice instantáneo. Tardó 30 segundos en estar montado en un SQL Server 02, el 2, desde que estaba remoto. ¿Por qué? Porque hay un Instant Mass Recovery, es un Instant Recovery que puedo hacer en mi plataforma. ¿Sí? Todo esto al final se resume en que todas las funcionalidades de movilidad de datos me permiten ser muy flexible con los datos que tengo yo en mi repositorio y ayudaros a que en vuestro entorno de producción pueda hacer movilidad de datos sin impactar a vuestro entorno de producción, sin planificarlo en vuestro entorno de producción, como os he dicho, un clonado de una base de datos, por ejemplo, una replicación de máquinas virtuales o de NAS, migraciones de NAS. Tenéis un entorno NAS. Nosotros somos NAS, nosotros podemos ser un NAS con unas licencias que llamamos Smart Files. Es decir,
Son licencias que básicamente te permite construir un NAS scale out, es decir, imaginaos, yo no sé si conocéis, yo qué sé, Isilon. Y lo mismo, no le pidáis tanto performance porque evidentemente este file system está pensado para repositorio de protección de datos, pero sí cualquier scale out NAS, por ejemplo, que podáis tener vosotros pensando en un entorno de videovigilancia, pues sería fantástico. ¿De acuerdo? Y por lo demás, pues poco más. Cloud Archive, por ejemplo, o Cloud Retrieve, es decir, traerme datos desde un archivado que tenga en cloud, eh, o convertir máquinas virtuales de un entorno de VMware, por ejemplo, a un entorno nativo de C2 o de Azure. Eso me permite hacer Data Protect, por ejemplo, convertir o migrar máquinas virtuales que tengo en producción en un entorno de VMware, por ejemplo, a un entorno hiperescalar de C2, por ejemplo. ¿De acuerdo? Eso sería las funcionalidades. Y bueno, siento haber ido tan rápido, espero haber hecho un resumen global. No quiero robarle más tiempo a mis compañeros, más o menos vamos en tiempo en ese sentido. Y por lo demás, José, todo tuyo. Agradeceros mucho de verdad otra vez vuestro tiempo. Estupendo, gracias Jesús. No sé si hay alguna pregunta, podéis ponerla en el chat, en preguntas y respuestas, y Sí, ya las revisamos, ¿de acuerdo? Muy bien, comparto pantalla. Vamos a ver según la parte de la tercera copia, ¿no? Bueno, pues esta tercera copia en Cohesity se llama Fornox, es el nombre del producto, el servicio. Y bueno, empecemos por ver un poco las necesidades de por qué tener esa tercera copia, ¿no? Hemos visto al principio de la presentación de Jesús esos 5 pasos para alcanzar la ciberresiliencia. Bueno, el segundo es el que nos hablaba de asegurar que los datos son siempre recuperables. Uno, pues claro, al final hay unas necesidades, todas las conocemos, de amenazas cibernéticas, de ataques, de desastres naturales y, por supuesto, de todo tipo de, bueno, pues de empleados externos que pueden acceder a nuestros sistemas informáticos y que a veces a posta, otras veces inocentemente, pues son contagiados por un virus y, bueno, pueden hacer un cierto destrozo, ¿no? Yo resumiría quizás las necesidades en dos, amenazas cibernéticas internas, externas y una alta presión regulatoria. Creo que también es una necesidad clara. Bueno, hace poco justo lo ha publicado la Unión Europea, que van a exigir una normativa para que la banca cumpla, bueno, pues normativas de seguridad frente a amenazas basadas en inteligencia artificial, ¿no? Bueno, pues esto va a ir a más, lo sabemos, así que nuestro papel es, bueno, pues ser los encargados de gestionar estas auditorías de seguridad y los encargados de blindar nuestros datos ante las amenazas, ¿de acuerdo? Para ello, la industria siempre nos ha recomendado tener 3 copias de estos datos en 2 sitios distintos, uno de ellos además offsite. Bueno, pues esto sí es súper importante, sigue siendo válido, por supuesto, pero nosotros llegamos a un punto adicional, ¿no? Es decir, al final vemos que bueno, pues las amenazas son crecientes, son muy potentes y necesitaríamos tener una copia adicional en un sitio aislado, blindado, separado física y lógicamente, ¿vale? Esto es lo que llamamos un Vault, ¿de acuerdo? Y este Cloud Vault es la propuesta que os hacemos desde Cohesity, ¿vale? Este es el servicio gestionado Fornox, ¿vale? ¿Qué características tiene este servicio? Pues como digo, es un servicio totalmente aislado, está conectado a través de la consola de gestión Helios, está aislado a nivel de red, a nivel de gestión y, bueno, soporta también multitenancy, soporta varias unidades organizativas para distintos entornos de negocio, de servicios y está totalmente securizado, es decir, ya solo el acceso, extendemos la seguridad del propio producto de Cohesity Data Protect a este servicio Cloud Vault mediante gestión de roles basados en RBAC, gestión de autenticación multifactor, las recuperaciones controladas por un grupo de distintos administradores y aprobadores, lo que llamamos quórum, un rol especial de seguridad de datos para que sea el único usuario que tenga ese rol el que pueda hacer configuraciones o cambios en la configuración y sin puertas traseras para acceder a estos datos, ¿de acuerdo? Así que todo controlado y todo securizado. A nivel de datos, podemos decir, bueno, una cosa que ha comentado Jesús es la inmutabilidad, ¿no? El nombre de la funcionalidad se llama Datalog en Cohesity y lo que hacemos es guardar snapshots inmutables, ¿vale? Se le da una retención y en función del tipo de modo
de inmutabilidad, Enterprise o Compliance, nos permite o no hacer cambios, ¿vale? El modo Enterprise sí permite que un administrador haga pequeños cambios de retención, incluso cambiar la inmutabilidad, pero el modo Compliance es un modo estricto que nos va a asegurar cumplir normativas en base a que no se puede hacer ningún cambio en nuestros datos hasta que no pase el periodo de retención fijado. A nivel de seguridad, bueno, pues hemos hablado también de cifrado de datos, in-flight, address, todo esto lo hacemos, por supuesto, también en el Vault. Además, hacemos una cosa peculiar, que es establecemos una ventana de copia, es decir, fuera de esa ventana está aislado el sistema a nivel de red y no se puede copiar datos, ¿de acuerdo? La gestión de claves, se puede hacer gestión o bien desde Cosity o bien con un software de gestión externa de claves que tenga cada cliente. Y todos los datos hacia el Vault están cifrados, ¿de acuerdo? Con conexiones seguras, basadas en TLS y en AES. Hay una cosa quizás más interesante, diferencial, que yo veo también que no, quizás un proveedor normal de cloud, un hiperescalar no suele dar, que es el Pool Model Vaulting. ¿Qué es esto del Pool Model? Bueno, pues se trata de que quién inicia el flujo de datos, ¿de acuerdo? Estamos acostumbrados de forma tradicional a un modelo push, un modelo donde es el servidor de backup el que envía el dato al almacenamiento, ¿no? Bueno, aquí para garantizar el aislamiento y la seguridad lo hacemos al revés. Aquí está todo cerrado y es el Vault, el servicio de Fornox, el que habilita, ¿de acuerdo?, cuando queremos que se inicie el proceso de transferencia de datos, ¿no? Esto significa que mientras tanto está cerrado, está aislado y no puede transferirse datos de ninguna manera, ¿no? Esto es muy seguro. Entonces, un poco el modelo tiene la siguiente lógica: una conexión unidireccional, aislada, donde el entorno local nuestro de Cosity Data Protect no tiene visibilidad permanente, ni credenciales de escritura directa sobre el Cloud Vault. En la ventana de datos definida, nuestro Cloud Vault, ¿de acuerdo?, es cuando va a poder iniciar ese proceso de envío de datos. Y es el servicio de Fornox el que toma el control en esa ventana y extrae los datos de nuestro clúster de protección de Data Protect hacia el Vault, ¿de acuerdo? Una vez acabada esa transferencia, se cierra inmediatamente la transferencia de datos, se corta de forma estricta, volviendo a dejar el Cloud Vault en un estado offline para el resto de la red, ¿vale? Claro, esto es muy interesante porque nos da dos ventajas claras, ¿no? La de inmunidad frente a cualquier ataque lateral de ransomware y aislamiento real, operativo, ¿vale? O sea, para recuperar un dato ya haría falta algo más, ¿no? Haría falta ese quórum que hemos hablado, el rol de data security, etc. Así que, bueno, como veis, está muy preparado. A nivel de recuperación de datos, lo habitual, efectivamente, desde la consola, desde Helios, vamos a poder buscar a través de los metadatos qué ficheros necesitamos recuperar, de qué fecha, etcétera. Aquí no hay nada, ¿no? Simplemente que lo hacemos también desde el Vault. A nivel de protección de ataques cibernéticos, sí que es interesante decir que, claro, al final, ya que tenemos un servicio como Fornox, no nos cuesta nada ejecutar la detección de anomalías, y es lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, nos van a saltar alertas de vez en cuando de que ha detectado algún tipo de software malicioso, de algún código extraño, y nos van a mandar una alerta por correo, ¿vale? Entonces, todo configurable. De esa manera podemos tener ese doble check de una herramienta también adicional que nos va a ir protegiendo, ¿vale? Por lo demás, es muy sencillo de configurar, crear el Vault, se ejecuta luego y se le asigna a cada política, los jobs se pueden pausar, no hace falta reiniciarlos cada vez, no hay, como hemos dicho, una conexión entre el clúster local y el Vault fuera de la ventana que hayamos definido, o sea que todo es utilizado, y muy sencillo, todo unificado, gestionado desde Helios, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿cómo sería un poco el esquema, ¿no?, de topología de esta solución? Bueno, pues si tenemos en nuestros data centers, en una sucursal o en la cloud pública desplegado Cosity Data Protect, pues nos conectaríamos a ese servicio contratado de Cosity Fornox, que está alojado en uno de los hiperescalares, que el que elijamos, en AWS, en Azure, recientemente también Google Cloud. Y de allí vamos a poder establecer esa configuración. Desde Helios vamos a crear ese Vault y asignarlo a las políticas, elegir en qué región del hiperescalar queremos estar, no es normal que sea para cumplir GDPR, que sea en Europa, y bueno, pues realizar esa tercera copia blindada y segurizada a este entorno de Fornox en nuestro Cloud Vault. A la hora de recuperar datos, podemos recuperarlos a nuestro entorno inicial o a un entorno alternativo que tengamos, sin problema, ¿vale? Así que, bueno, de esa manera, bueno, podemos cumplir un poco esta
seguridad de tener esta última línea de defensa de nuestros datos y recuperarlos en caso de que todos los backups hayan sido cifrados o borrados o no podamos acceder físicamente a nuestros CPDs, sabiendo que tenemos esta copia en un hiperescalar alojado, pero perfectamente gestionada y securizada con Fornox. A nivel de regiones, os comentaba que es importante para cumplir GDPR pues elegir una que esté en Europa, ¿no? Actualmente esto va creciendo cada mes. Actualmente tenemos en AWS Frankfurt, Londres y París, y en Azure Francia Central, ¿de acuerdo? Irán saliendo más, seguro. Además de la versión en cloud, que es la que conocemos y os contamos siempre y tal, y la que llamamos City Manage, bueno, tenemos una nueva versión on-prem que se puede desplegar en servidores, en los CPDs, ¿de acuerdo? La que llamamos Self-Manage. Bueno, esta nos va a dar mayor control de nuestros datos, es decir, aquellos clientes que tengan necesidades especiales donde no se puedan conectar a internet, donde no quieran depender de la conexión y que sus datos sean especialmente sensibles, pueden hacer un despliegue on-prem con servidores dedicados, discos, el mismo servicio tal y como lo hemos contado para el cloud es el mismo, se daría on-prem, ¿de acuerdo? Soportando solamente las cargas on-prem también, de verdad, y desplegándolo en la infraestructura dedicada de servidores que necesitemos, ¿vale? Creo que esto es muy, muy interesante para cubrir ese segmento de clientes con datos más sensibles, ¿vale? Y bueno, ya solo nos queda decidir qué movemos, ¿no? A nuestro Cloud Vault, ¿no? Se nos ocurren varias alternativas. Sabemos que ya muchos ya utilizáis hiperescalares y ya movéis datos, etcétera. Bueno, pero queremos daros alguna idea adicional, ¿no? Es decir, al final hay una cosa que a veces os se olvida o no se tiene en cuenta, que es utilizar esta mochila digital o Digital Jump Bag, que, bueno, en caso de, bueno, de algún problema grave, a veces pues no tenemos todo lo que necesitamos, ¿no? Tenemos las máquinas virtuales, las máquinas físicas, tenemos todo, pero recomendamos guardar aquí toda la documentación del proceso de disaster recovery, guardar las ISOs, las imágenes, instaladores de software, los binarios, herramientas básicas de unidades forenses, toda la documentación, todo lo que necesitamos para que el día 1, después de cualquier desastre, podamos acceder desde una guía de teléfonos y correos, ¿no? Cualquier cosa que veamos que podamos necesitar en caso de no poder acceder a nuestros sistemas informáticos de forma normal, ¿vale? Y en segundo lugar, pues ese conjunto de máquinas, de sistemas, de la infraestructura de red que vamos a necesitar para empezar a levantar servicios y que conocéis vosotros muy bien. ¿De acuerdo? Cualquier servidor de Active Directory, control de dominio, de DNS, etcétera. Y a partir de ahí las herramientas también de análisis forense, antivirus, firewall, etcétera. Bueno, pues lo mínimo para iniciar los servicios de IT. Y por último, pues lo que ya conocéis, pues sí, almacenar datos, la larga retención de aquellos sistemas pues, que necesitemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Es un almacenamiento además muy rentable, a largo plazo, inmutable, con lo cual nos va a dar esa garantía de guardar datos a largo plazo y ayudarnos a pasar también las auditorías de seguridad, ¿vale? Muy bien, pues con esto simplemente recordaros que Fornos es el servicio de Ecosity para esa tercera copia aislada y securizada, que nos va a brindar esa recuperación eficiente, que garantiza la integridad del dato mediante inmutabilidad y cifrado, que nos va a permitir cumplir con normativas y que nos va a permitir también asegurar la confidencialidad de los datos, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues nada, con esto simplemente comentaros que se licencia por terabytes en backend, ¿de acuerdo? Que se eligen distintas clases de storage como las que hay en los hiperescalares, es decir, ya sabéis que Azure tiene blobs, tiene AWS tiene warm storage, cold storage, de larga de retención. Bueno, pues eso también se elige y en base a eso tenemos unas tarifas por terabyte en backend, ¿vale? Y, bueno, sin más paso, no sé si hay alguna pregunta, voy a ver, si no, pues pasamos directamente a Jesús, que nos va a contar cómo identificar datos claves, sensibles y clasificarlos y estar preparados, ¿vale? Para esta gestión del dato. También más proactiva, lo llamamos Data Management Posture. Gracias. Correcto, pues muchas gracias, José. Muchas gracias. Solo comentaros también desde el punto de vista de Fornox que también hay una versión on-premise, es decir, somos los únicos a día de hoy que también proporcionamos una solución de CyberVault on-premise para todos aquellos que creáis o por cumplimiento normativo no queráis tener incluso un CyberVault en nube, en un hiperescalar. Bueno, pues también está la posibilidad de tener
el on-premise en la solución de Fornox en on-premise en vuestro data center o en un data center de terceros que vosotros estáis gestionando. ¿Vale? Bueno, pues como comentaba y os avanzaba José, en este pequeño slot, ¿de acuerdo? Y digo pequeño porque igual que antes he hablado mucho, aquí quiero que tengáis claro cómo Cohesity ejecuta la estrategia de ciberresiliencia desde el punto de vista del quinto paso, ese que os decía yo de clasificación de datos, identificación de datos y tener, es decir, una estrategia de seguridad de los datos y cómo clasificarlos, lo que llaman en inglés el Data Security Posture Management, es decir, la gestión de qué tipo de datos voy a tener y en función de eso cómo los gestiono y cómo los identifico. ¿Qué solución nosotros tenemos? Que tenemos Cohesity Data Security Posture Management, que en alianza con Cyera, pues tenemos integrada nuestra solución, o sea, una solución de Data Security Posture Management de Cyera, integrada dentro de Cohesity Data Cloud y por ello integrado también dentro de Helios, ¿de acuerdo? ¿Por qué es necesario o por qué, como os comentaba, establecer una estrategia de clasificación y analítica de datos? Al final todos sabéis, y este iceberg lo llevamos viendo muchos años en función del tipo de estrategia que queremos adoptar, si es en función de los datos, si es en función de IA, si es en función, pero sobre todo de los datos, ¿no? Es decir, nosotros dónde nos enfocamos realmente, seamos sinceros, ¿dónde Cohesity y dónde este tipo de soluciones se enfocan, ¿no? En lo que son los datos secundarios, que al final no son cientos de exabytes, son miles de exabytes, son zettabytes de información que se han generado a nivel mundial y en general en los últimos años. ¿Por qué? Porque esto establece el data lake más fácil de identificar. No hay que construir un data lake per se en producción para poder tener identificados y establecer una estrategia de analítica de datos en producción. Ya tenemos un data lake construido y además es un data lake muy completo con diferentes versiones de los datos en función de los periodos de retención que hayamos establecido, ¿verdad? Bueno, pues todos estos datos, si además los identifico como buen data lake, como buen repositorio de datos no estructurados, si los clasifico y los identifico, será más fácil para mí saber qué tengo y cómo establezco mis estrategias futuras desde el punto de vista de ciberresiliencia. Al final, como os decía, en términos un poco más de datos a nivel de estadísticas, estos son los datos que tenemos aquí. Es decir, tenemos una visión de que en el futuro, a un futuro próximo, vamos a estar hablando en concreto de 181 zettabytes. Hablábamos solo en los repositorios de datos, es decir, los datos crecen exponencialmente. Es decir, es una burrada lo que se está haciendo ahora mismo desde el punto de vista de generación de datos. Y además tenemos un reto ahora mismo que es precisamente los datos que genera la propia inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Y ahí es donde entra qué tenemos esos riesgos o esos retos a los que nos enfrentamos desde el punto de vista de gestión de los datos per se tradicionales, vamos a llamarle, o lo que hemos vivido en los últimos años, con las nuevas soluciones de inteligencia artificial que hacen uso de esos datos aparte de generar nuevos datos. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final, tenemos que establecer una estrategia de securización tanto desde el punto de vista de los datos en crudo como todo lo que es la estructura de datos generada o usada por inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Al final hay como dice ahí, un overlapping, un solapamiento, ¿de acuerdo? En el cual normalmente si no tengo una herramienta para toda esa clasificación e identificación de datos, muchas veces lo tengo que estar haciendo de forma manual. Y se nos escapan cosas como por ejemplo accesos a ficheros o accesos a datos con permisos que tengo duplicados o que no estoy controlando con determinados usuarios o no tengo identificados determinados datos, con lo cual no soy capaz de innovar con respecto a determinadas aplicaciones. Al final es importante el tener visibilidad de cuáles son mis datos, ¿no? ¿Por qué ese Data Security Posture Management? Pues principalmente, y aquí tengo una clasificación de 5 puntos, pero creo que uno u otro son importantes, es decir, datos sensibles, os lo he comentado antes. ¿Qué tipo de datos tengo? Es decir, da igual el tipo de uso que le esté dando, qué tipo de datos he generado, qué tipo de datos estoy guardando. ¿Son necesarios? ¿No son necesarios? ¿Qué tipo de criticidad tienen? ¿No? ¿Quién puede acceder o no a determinados datos? ¿Estoy dando demasiados permisos?
están expuestos demasiado o tengo un periodo de retención de esos datos demasiado agresivo o demasiado alejado en el tiempo como para realmente permitirme usar mis repositorios de datos en todos esos datos que a lo mejor no es necesario retener tanto tiempo, ¿de acuerdo? Y sobre todo el riesgo que tengo con determinados datos. Por un tema de cumplimiento normativo. Antes hablábamos de cumplimiento normativo en temas de Cybervault. Es que el cumplimiento normativo, todos sabéis que en la gestión de los datos es súper importante, es muy, muy importante, ¿no? Al final, ¿qué me va a ayudar Cohesity Data Secure Posture Management? Me va a ayudar a proteger mejor mis datos. Os lo decía antes en los 5 pasos, son cíclicos, ¿no? Si yo desarrollo una solución en mi 5.º paso que me ayude a clasificar los datos, a identificarlos y a saber qué datos tengo con una solución de Data Security Posture Management, podré volver al ciclo inicial, al paso inicial, en un ciclo completo en el que además controle y tome el control de los datos sensibles para poder protegerlos mejor. Además, adaptarme al cumplimiento normativo, responder frente a posibles ataques o brechas en los datos o acceso a determinadas brechas que tengan los datos, incluso en producción, porque esta solución no solo se centra en el entorno de repositorio de datos, sino que además tiene visibilidad de los datos que tenéis en producción, pero no de los datos, sino del tipo de dato que tengo, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de los metadatos. En esta solución jamás se van a llevar datos, se van a tratar metadatos, que son los que identifican qué tipo de datos tenemos, ¿de acuerdo? Y al final eso me va a ayudar a desarrollar una estrategia de negocio y tomar estrategias de negocio, iniciativas de negocio mucho más rápidas desde el punto de vista de reducción de costes, incluso el retorno de inversión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Me va a ayudar además a identificar determinados datos para si establezco yo una estrategia de inteligencia artificial para explotar esos datos, saber perfectamente qué datos tengo expuestos desde el punto de vista de esa solución de inteligencia artificial que quiero adaptar. ¿Qué me va a permitir esto? Pues al final, con esta solución voy a poder descubrir de forma muy rápida y a una escalabilidad brutal, ¿de acuerdo? En solo minutos o horas, si tengo muchos cientos de teras y petas de datos. Además, me va a ayudar a clasificar con precisión, como os decía, desde el punto de vista de mis datos de producción y mis datos de repositorio de protección de datos de forma integrada. ¿Y cuál es la ventaja aquí? Que tanto con Cohesity Data Cloud como con Cohesity DSPM, que es una solución desarrollada por Fiera, está integrada de tal manera que yo desde Helios pueda no solo ver la clasificación de los datos, el mismo dato que tengo en el repositorio de datos, saber que ese dato también está en producción, unificar criterios e identificar criterios y tipos de datos tanto en el repositorio como en producción. ¿De acuerdo? Con lo que me va a permitir tomar acciones para remediar o identificar posibles ataques y remediarlos frente a posibles riesgos. ¿Qué tipos de casos de uso? Y ya podéis imaginaros con lo que os está contando, qué tipos de casos de uso puedo utilizar para desplegar Cohesity Data Secure Posture Management, la solución de Cohesity Data Secure Posture Management, por supuesto, visibilidad de datos, además, qué tipos de datos tengo redundados o no les estoy haciendo mucho, los tengo desplazados o están no del todo completados, controlados, perdonadme, no tengo identificados desde el punto de vista de, oye, tengo entornos en Google, tengo entornos en on-premise, tengo entornos, oye, pues gestionarlos y establecerles etiquetas, encriptación, desde el punto de vista de qué tipos de datos están huérfanos en dependencias de usuarios, por ejemplo, o de permisos, compliance, como os he dicho, todos los datos que tengo expuestos públicamente y que yo no sabía que los tenía expuestos públicamente, e incluso la gestión, como os decía, de los accesos de usuario. Al final esto, para que veáis un poco un ejemplo, ¿de acuerdo? Son este tipo de datos que puedo estar clasificando. Esto es una captura de pantalla del entorno de Helios, que se parece mucho al entorno precisamente de la interfaz que tendríais también con Fiera, y es básicamente el tipo de datos que voy a clasificar en función de un tipo de datos. Es decir, pues sé que es un acuerdo con empleados, además puedo establecer que si es una tarjeta de crédito, los datos que tengo aquí que tienen números de tarjeta de crédito o incluso de pasaporte, DNI, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Qué tipos de despliegue tenemos? Tanto despliegues como en SaaS, que es el original, pero también está la opción de tenerlo en una versión on-premise o post. ¿De acuerdo? Es decir, una versión, oye, yo no quiero que los metadatos vayan a la SaaS, vamos a desplegarlo en un entorno on-premise más securizado, desde el punto de vista segurizado, más localizado, más gestionado por mí, porque lo quiero tener cerquita de mí. Bueno, pues no hay ningún tipo de problema.
Y esto, por terminar un poco, es para que os hagáis una idea, esto es una prueba, un despliegue que hicimos en un cliente con casi 29 teras de en datos en un entorno de Snowflake. En cuestión de horas, es decir, desde las 3 de la tarde del día anterior hasta las 8 de la mañana del día siguiente, se desplegó, fue capaz de descubrir todos los datos e identificó y clasificó casi 2.000 millones de registros sensibles que tenían riesgo. Es decir, mapeó todos esos registros con incluso un frame que podáis vosotros definir de compliance, ¿de acuerdo? En ese sentido. Es de ese, pues para que os hagáis una idea de la rapidez que tiene de despliegue, pero incluso la rapidez de identificación de datos. ¿Vale? Y aquí sí que me gustaría, permitidme un momentín, porque sí que me gustaría, como os he prometido, me vais a permitir hacer una cosa, que es dejar de compartir un momento, porque quiero demostraros un poquito cómo es una consola de Helios, ¿de acuerdo? Van a ser 5 minutitos simplemente para que veáis que realmente tenemos unificado todos los entornos en modo aplicación. Es decir, esto es un entorno Helios y este es el entorno, para que os hagáis una idea, esto no es un entorno de demo, este es el entorno de Helios de la producción de los clústeres que tenemos nosotros Cohesity desplegados a nivel mundial en 3 localizaciones principales para nuestra producción de protección de datos y securización de datos dentro de Cohesity. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería un dashboard general. Como veis aquí, estamos administrando 8 sistemas, 8 clústeres localizados en distintas regiones, Irlanda y 2 en Estados Unidos, diferentes clústeres dentro de la misma región, ¿de acuerdo? Aquí nosotros incluso podemos tener una visión global de las actividades, o sea, de las alertas, de los reportes. De hecho, esto es totalmente gestionable. Yo puedo añadir, puedo editar el dashboard y añadir widgets, desde el punto de vista desde el punto de vista de clúster o si desde el punto de vista de reporting, qué tipos, pues, desde el punto de vista de protección de datos, si tengo mi entorno, por ejemplo, de Microsoft 365, pues identificar o tener una vista con diferentes datos específicos de mi entorno de protección de datos de Microsoft 365, es decir, es completamente editable y customizable, vamos a llamarle, ¿vale? Aquí, como veis, es un entorno totalmente definido y desarrollado para que se vea como si fuera una metodología de aplicaciones dentro del entorno del ecosistema de Cohesity. Como os decíamos y como os decía también José, mira, aquí tenéis el entorno de Fornox, ¿de acuerdo? Aquí podríais entrar dentro del entorno de Fornox, el Security Center desde donde administraremos todas nuestras soluciones de ciberseguridad desde el punto de vista de protección de datos o incluso la propia solución de Data Protect. Pero es que incluso aquí veis que tenéis también el backup. Es decir, os lo he dicho, nuestra visión es integrar todas las soluciones dentro de Helios y unificarlas. La hamburguesa que os he enseñado, ¿no? Es decir, todo desde una única plataforma que os he explicado, que era SpanFS, que se integra perfectamente con Data Protect, pero es que también se está integrando ya con el backup. Es decir, y todo lo que tenga que ver con la gestión unificada, que era el pan de arriba, ¿de acuerdo? Que es estos Helios, ¿de acuerdo? Como, pues, por ejemplo, yo me voy a la versión de Data Protect, aquí sí que ya gestiono puramente mis clústeres de Data Protect. Yo aquí, por ejemplo, elijo a qué clúster irme, me voy al de Irlanda, por ejemplo, y aquí yo ya me puedo gestionar perfectamente mi entorno de protección de datos en este sentido, es decir, mi entorno de backup, pues si me voy a protección, pues aquí podré, perdonadme, aquí podré perfectamente, y perdonar los lags porque dependiendo del uso que le estén haciendo tarda un poquito más en cargar o menos, pero aquí, por ejemplo, podré crear mis políticas de backup, administrar mis políticas ya existentes, etcétera, etcétera. ¿Vale? Aquí veis que todas las políticas que están ya creadas y se ejecutan. Estas son las políticas que se ejecutan directamente dentro de una política, pues yo voy a tener tanto el entorno o estos son, bueno, ahora mismo no ha corrido ninguno, ¿de acuerdo? Todas las configuraciones que tengo dentro de una política, cuántas virtuales, por ejemplo, en este caso estoy protegiendo 20 máquinas virtuales con unos periodos de retención concretos, etcétera, etcétera, cada una personalizable. Dentro de cada política, además, yo voy a poder definir en mi primera copia una réplica, el archivado, si tiene Fornox, es decir, si tiene Cyberball, todo esto es a nivel de políticas. Es una gestión totalmente simplificada, muy, muy sencilla, pero si quiero recuperar, lo mismo, voy a poder recuperar
aquí desde el punto de vista de ficheros o carpetas, máquinas virtuales. Me he olvidado enseñaros, por ejemplo, para que veáis todas las cargas de trabajo que tenemos aquí. Bueno, aquí no me deja, no tengo los permisos para crear políticas, pero desde el punto de vista de recuperación os lo puedo enseñar exactamente igual. Yo voy a poder proteger o recuperar tanto ficheros y carpetas dentro de máquinas virtuales. Voy a poder crear políticas para máquinas virtuales, voy a poder recuperar ficheros de forma granular, voy a hacer un instant volume mount, ¿vale? Estamos hablando del restore instantáneo, bases de datos, cualquier tipo de base de datos, ya sea nativa de Amazon, de Azure, tipos bases de Cassandra, MongoDB, Microsoft SQL, Oracle. Como veis aquí, muchísimos casos de eso. Incluso voy a poder restaurar de un NAS de Cohesity, es Cohesity View, ese es nuestro NAS, ¿de acuerdo? Ficheros, clonados, incluso entornos de Hadoop, de HDFS, por ejemplo. Voy a poder restaurar clústeres completos o granular a nivel de contenedores. Es decir, voy a poder establecer políticas de backup, incluso restauraciones totalmente granulares. Y no quiero terminar sin enseñaros el Security Center, para que veáis que realmente el Security Center no es solo establecer analítica de patrones, es decir, monitorizo si hay ataques o no, pero no tengo mayor problema en que veamos efectivamente que tengo una herramienta de escaneo proactivo o programado de malware. Es decir, yo ya tengo un feed, una base de datos de Google que viene embebido, pero podemos utilizar de CrowdStrike si tenéis CrowdStrike. Si tenéis otra solución de Scalar, por ejemplo, también desde el punto de vista de Threat Intelligence. Viene embebida la de Google Threat Intelligence, que es la de Mandiant, que Mandiant fue comprado por Google, ¿de acuerdo? Y yo aquí puedo establecer, pues puedo programar escaneos y aquí, por ejemplo, pues, he identificado que hay 6 amenazas dentro de este tipo dentro de este escaneo. Hoy he identificado 6 amenazas con este feed con esta programación de escaneo bimensual, ¿de acuerdo? He identificado 6 amenazas, 8 amenazas en función de la programación que tengo establecida. Veis que es bimensual, bueno, pues en este sentido, incluso puedo establecer un rapid hunt. ¿Eso qué quiere decir? Que yo, si en mi thread scan he identificado un hash concreto, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, en este, yo aquí tengo un hash, es decir, he identificado una amenaza llamada Akira, que está dentro de mi thread, de mi base de datos de threads de amenazas, es pública en Google, ¿de acuerdo? Son amenazas ya conocidas y la he identificado y se identifica con un único hash. Este hash me va a poder permitir decir, oye, he identificado en concreto en esta DLL este hash de esta amenaza. Pero es que además, a lo mejor hay más amenazas con este mismo hash en esta amenaza. Pues voy a buscarlas, voy a cazarlas. Y lo que hago es meter este hash aquí, ¿de acuerdo? No lo voy a hacer porque tengo que terminar, pero meto este hash aquí y me va a identificar todos los datos dentro de mi repositorio de datos que contienen el mismo hash de la única amenaza con ese hash, ¿de acuerdo? Identificar todos los datos que están amenazados por esa amenaza, ¿de acuerdo? Con ese identificador de hash, ¿de acuerdo? Por lo demás, bueno, pues si tenéis interés, preguntas, por favor, hacerlas. Si no tenéis nuestros datos, si las hacéis a SCC, si necesitáis que os hagamos una prueba más detallada, cómo hacemos las cosas, porque esto es un poco visual, pues que sin ningún tipo de problema estamos a vuestra disposición, tanto los amigos de SCC como nosotros estamos a vuestra disposición. Y por lo demás, nada, José, Rey, todo vuestro. Gracias, Jesús. Estupendo. Bueno, pues vamos a ver ahora entonces la parte de proteger, recuperar un entorno Active Directory de la mano de Semperis, ¿de acuerdo? Bueno, en esta presentación vamos a introducir esta parte del portafolio de Cohesity que se enfoca en la resiliencia de identidad. Voy a empezar explicando un poco la importancia de este enfoque, qué es lo que hacemos, y luego lo paso a Pablo Gallardo, que es nuestro Solution Architect para España. Y él les va a hacer una presentación técnica mostrando lo que hacemos en resiliencia y protección de identidades. No vamos a poder cubrir todo hoy por el tiempo que tenemos, así que si tienen interés, pues estaremos encantados de organizar otra sesión con SCC y Cohesity. Ahora, ¿por qué es tan importante la parte de identidad? Estamos hablando de temas de resiliencia, protección de datos. Y esta parte es crítica porque muchas veces lo que vemos cuando hay un escenario de ataque real es que la identidad es lo que toma la mayoría del tiempo recuperar.
hemos hablado de recuperación de máquinas virtuales con las soluciones de Cohesity, que puedes recuperar una cantidad enorme de máquinas en un tiempo bastante corto. Pero el problema de la identidad es que la mayoría de las identidades se basan en las identidades de Microsoft, directorio activo, Entra ID. Y aunque utilices otras IDPs, tengas Okta, tengas Ping, lo que sea, muchas veces estos están conectados al directorio activo. Esa es la fuente inicial. Y hasta que el directorio activo no esté recuperado de forma limpia, funcional y confiable, no puedes acceder a los datos, los recursos, las aplicaciones, los servidores que has recuperado en poco tiempo con el resto de soluciones como Cohesity. Entonces, lo que pasa muchas veces en un ataque de ransomware, que los ataques de ransomware y las brechas en general, casi todas, más del 80%, involucran credenciales, comprometen la infraestructura de identidades. Si puedes recuperar todo el entorno en cuestión de horas y luego el método de autenticación y acceso que te permite utilizar todo el resto del entorno, te toma varios días o semanas recuperar, tu tiempo real de resiliencia y recuperación no son las horas que te tomó recuperar los recursos, sino los días y semanas que te tomó recuperar la identidad. Y ahora, si estamos hablando de ataques potenciados por la IA, automatizados, que se mueven a velocidad de máquina, y si hablamos de agentes de IA que tienen también privilegios elevados que se pueden explotar, eso añade una nueva superficie de ataque que no se puede proteger de forma adecuada con soluciones tradicionales. Entonces, hablando de la parte de resiliencia primero, porque eso es el tema general de esta presentación. El tiempo promedio para recuperar, y aquí hablamos de recuperaciones desde el momento de encriptación hasta la puesta en marcha de del nuevo entorno recuperado, después de un ataque de ransomware, es de 3 semanas. Entonces, si puedes recuperar los servidores en 2 horas, pero recuperar el método de autenticación te toma 3 semanas, el tiempo de recuperación son 3 semanas. Eso es lo que estamos buscando solventar y reducir. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a empezar antes del ataque. Este es un enfoque un poco diferencial, por ejemplo, a una solución de EDR. Una solución de EDR o SIEM está buscando detectar ataques que ya están en curso. Y aunque eso es algo necesario para poder detener un ataque, en realidad es un poco tarde. Porque si puedo identificar por dónde me podrían atacar antes de que exploten esas vulnerabilidades, estoy en una posición mucho mejor en cuanto a poder reducir la probabilidad de un ataque y mejorar mi capacidad de resiliencia. ¿Qué hacemos acá? Escaneamos en tiempo real constantemente el entorno on-premise y en la nube para buscar vulnerabilidades, fallos de configuración, exceso de privilegios, rutas de ataque. Te mostramos cuáles son las vulnerabilidades que existen, te damos una puntuación para cada vulnerabilidad, saltamos una alerta cuando se descubre una vulnerabilidad nueva y también estamos buscando proteger las cuentas de servicio. Te mostramos qué cuentas de servicio tienes, cuáles están habilitadas pero no están siendo utilizadas y así te damos visibilidad sobre estas cuentas no humanas también. Así que tienes visibilidad sobre todas las cuentas que tienes, cuáles son las vulnerabilidades y así tienes la capacidad de reaccionar proactivamente y cerrar esas vulnerabilidades. Si se desarrolla un ataque, lo que hacemos aquí, que es diferencial a otras soluciones, es que podemos garantizar la auditoría contextual de todos los cambios dentro del AD y Entra ID. Y esto es diferente a otras soluciones que dependen de los registros, los logs. Si los logs no están disponibles o si es un ataque sofisticado que no aparece en los logs, soluciones como un SIEM no pueden detectar el ataque. Y eso es porque muchos ataques son exitosos, porque los atacantes pueden utilizar ataques que imitan funcionamiento del entorno del AD, como por ejemplo un ataque DC Shadow que está imitando un controlador de dominio legítimo. Tenemos atacantes que pueden deshabilitar los logs, dejando ciegos los SIEMs. Nosotros podemos garantizar visibilidad de qué ha ocurrido, quién hizo el cambio, qué fue lo que hicieron, desde dónde fue que hicieron el cambio y cuáles fueron los atributos cambiados. Y a esto añadimos la capacidad de respuesta. Y eso es una respuesta no a nivel de estación de trabajo, sino a nivel de identidad.
porque generalmente la capa de respuesta es la estación de trabajo. Y si el atacante esquiva esa capa, pues ya pueden tomar control del entorno. Lo que hacemos nosotros es implementar otra capa de respuesta por debajo de la estación de trabajo que permite automáticamente revertir cambios maliciosos y deshabilitar el usuario que realizó el cambio. Entonces, aun si no has detectado el ataque, si cierta acción ocurre, puedes responder al ataque sin intervención humana. Y si estamos hablando de ataques automatizados que se desarrollan a velocidad máquina, es importante tener respuesta que también es automatizada y que se desarrolla a velocidad máquina también. Aparte de esa respuesta automática, puedes manualmente revertir cualquier cambio. Puede ser algo malicioso o puede ser algo accidental. Alguien se carga una unidad organizativa, con un solo clic, en cuestión de segundos la puedo recuperar. Tengo toda esta trazabilidad y puedo responder aún si mis herramientas tradicionales no han detectado que hay un ataque en curso. Y esto, por supuesto, tiene integración con las herramientas de SIEM, devolviendo esa visibilidad que no pueden tener de forma nativa. Luego, si el ataque es exitoso, porque ninguna solución puede detener 100% los ataques, lo que proveemos es una solución de resiliencia que te permite recuperar todo el entorno de identidad en un tiempo bastante corto, generalmente en menos de 1 hora. Y esta es una recuperación que no requiere recuperar desde una copia antigua. Recuperamos siempre de la última copia realizada del mismo día del ataque. No importa si el malware ha estado en el entorno por semanas. Siempre recuperamos de la última copia, lo que permite eliminar la pérdida de datos y los cambios que ocurren cada día en la identidad. Y automatizamos el proceso completo. Esa guía de Microsoft de 30 pasos, de 90 páginas, la automatizamos de forma simultánea, permitiendo reducir un proceso de recuperación del directorio activo, que es lo que nos permite al final poder cerrar el ciclo de recuperación y resiliencia de un proceso de 3 semanas en promedio a cuestión de horas o hasta menos de 1 hora en muchos casos. Así que te damos esta capacidad de resiliencia y también tenemos un análisis forense y un escaneo post brecha para poder determinar cómo fue que me atacaron. Porque si me han comprometido, obviamente tengo vulnerabilidades, tengo debilidades. Y si simplemente elimino la evidencia del ataque, que es el malware, y no elimino la causa del ataque, que fue vulnerabilidades, exceso de privilegios, puertas traseras, tengo un riesgo bastante elevado que me vayan a repetir el ataque utilizando las mismas vías de ataque, las mismas vulnerabilidades que permitieron atacarme en la primera vez. Así que cubrimos todo el ciclo de vida del ataque, antes, durante, después, con capacidades que no van a solapar con otras soluciones. No estamos compitiendo aquí con Microsoft Defender for Identity, tenemos capacidades distintas, no estamos compitiendo con SIEM, no estamos compitiendo con capacidades de backup tradicionales. Así que si tienen más preguntas acerca de esto, pues podemos responder a través de SSC y Cohesity, pero lo quiero pasar entonces a Pablo para que les muestre un poco cómo funciona esta solución. Hoy vamos a mostrar 2 soluciones. En breve, la parte de protección, que va a estar enfocada en detectar cuáles son las vulnerabilidades, va a proveer todo ese registro, la auditoría, la respuesta automatizada, la protección de cuentas no humanas y detección de ataques avanzados. Los beneficios acá, les había mencionado ya, visibilidad sobre ataques sofisticados, respuesta, reversión automática, postura de seguridad. Y la segunda solución que va a ser recuperación, automatización, garantizado, libre de malware desde la última copia y flexibilidad. Puedes recuperar de un entorno físico a uno virtual viceversa, de on-premise a la nube viceversa y tienes esta visibilidad sobre cómo fue que me atacaron, cuáles fueron las vulnerabilidades explotadas para permitirme no solamente recuperar de forma funcional, sino de forma confiable. Porque lo último que les quiero mencionar es que cuando analizamos el proceso de recuperación, una cosa que muchas veces no se toma en cuenta
es que en varios casos que hemos visto de ataques, identificar cómo se llevó a cabo el ataque y limpiar el entorno toma más tiempo que recuperar el entorno. Porque si el atacante fue capaz de comprometer el entorno, significa que lo más seguro es que no he podido detectar sus acciones. Mis soluciones actuales no han podido registrar esas acciones maliciosas, así que tengo que identificarlas manualmente y luego manualmente, que toma mucho tiempo y es muy complejo, deshacer todas esas acciones maliciosas. Entonces, si no tengo no solamente la capacidad de recuperar de forma automatizada, pero también de identificar y mitigar las vulnerabilidades, aún si puedo recuperar en cuestión de pocos días, me va a tomar mucho tiempo identificar y mitigar esas vulnerabilidades para poder poner el entorno en producción de nuevo. Y ahora lo paso a Pablo para que les muestre cómo funciona esa solución en práctica. Gracias, Rey. Voy a compartir pantalla. Gracias por las expectativas positivas de que en 2 minutos pueda mostrar todo, pero lo veo complicado. Aquí estamos en la consola de administración de Active Directory Forest Recovery, que es la solución de backup y recuperación de directorio activo. Simplemente me voy a centrar en lo que es la arquitectura, que tenemos el management server de la solución, que es un servidor de Windows Server, que recomendamos que no esté unido al dominio que intentamos hacer el backup y recuperación. Y luego tenemos agentes en aquellos DCs que vamos a hacer los backup. Estos agentes se ejecutan en el contexto local de sistema de la cuenta de máquina del DC, es decir, que no hace falta domain admin, no hace falta cuenta de servicio, nada. Y los otros componentes son opcionales. Tenemos los distribution point, que normalmente los utilizamos para empresas con localizaciones remotas, para que puedan organizar los backups por región y hacerlos más rápido, pero también ahora con la integración con Cohesity, estos distribution point se convierten también en un nodo de Cohesity. El Cloud Storage es una integración directa si tenemos un blob en Azure para poder enviar esos backups directamente a Azure. José, no sé si querías decir algo. No, adelante. Sí. Vale. No sé si tenemos más tiempo porque ya estamos a 11:30. Pues por mí, si puedes explicar alguna cosa más, algún detalle, te lo agradezco. Y ya acabamos. Sí. Vale, pues aquí, a ver, para recuperar tendríamos que cambiar de consola, porque esta es la de administración, donde se organizan todos los backups, pero para recuperar tenemos que cambiar, tenemos que seleccionar el dominio o, como en este caso, la máquina y poner usuario y contraseña. Estas credenciales ni siquiera son las credenciales locales, son las credenciales del usuario o del administrador que tiene permisos para recuperar y que se guardan solamente en la herramienta. Opciones de recuperación hay varias, de bosque total, de domain controller, de partición o de objeto. Vamos a centrarnos en la recuperación de bosque. Tan simple como seleccionar el backup, sabiendo que no va a contener malware porque solamente hacemos backup y recuperación de Active Directory y nada de lo que sea la máquina. El único sitio de Active Directory donde puede haber archivos, que es la carpeta de Sysvol, la podemos poner en cuarentena, ¿vale? Entonces, cuando seleccionamos el backup, tenemos un listado de los dominios y de los DCs en ese backup. Si queremos recuperar sobre la misma máquina, continuamos. Si no, tenemos que agregar las nuevas IPs, si vamos a recuperar en un entorno distinto, en una red aislada. Le damos a continuar. Aquí me está avisando de que estoy recuperando sobre las mismas máquinas. Hace un análisis, va a recuperar ambos DCs. Si tuviera más DCs en el backup, pero no tengo máquinas donde recuperarlos, me lo marcaría para borrar. Borrar significa que va a hacer toda la limpieza de metadatos de AD del DC que no estoy recuperando. Y aquí simplemente progreso, logs y una lista partida de ambas cosas.
rápidamente, y lo que comentábamos antes, lo que comentó también un poco Rey, para comparar entre herramientas que utilicen System State o Bare Metal Recovery contra una herramienta como ADFR, en lo que toca a directorio activo hay varias diferencias. Primero, el tamaño de los backups. Al estar haciendo backups solamente de directorio activo son mucho más pequeños, los puedo manipular mucho más fácilmente, puedo hacer backups más a menudo, me los puedo llevar a la nube pagando menos. Luego, si voy a recuperar después de un ataque, aquí voy a tener que ir muy atrás en el tiempo con System State o con Bare Metal Recovery para encontrar una copia libre de malware. Con las copias de ADFR sé que no hay malware porque solamente hacemos backup y recuperación de Active Directory. Y luego la tercera diferencia está en lo que comentaba Rey de los 28 pasos recogidos en la documentación de Microsoft acerca de cómo recuperar el bosque de AD con un System State o con un Bare Metal Recovery. Estas herramientas solamente van a ayudar con este paso, la recuperación del primer DC en el bosque. Todo lo demás tenemos que hacerlo manualmente, ¿no? Los pasos que hay un reloj significan pasos que pueden llevar bastante tiempo. Para cada dominio tengo que hacer todos estos pasos. Para cada DC que voy a relacionar, todos estos de aquí. Y luego, bueno, una herramienta como ADFR reduce y automatiza todos estos pasos, reduciendo el tiempo de lo que podrían ser literalmente días o semanas a minutos o a lo sumo un par de horas, según nuestra experiencia. Y para graficar también lo otro que comentaba Rey, si tenemos un entorno comprometido, y voy a utilizar los backups de ADFR, ¿vale? Para recuperar. Tengo que recuperar en un entorno aislado y una vez que recupero, ese entorno recuperado sigue teniendo las vulnerabilidades, sigue teniendo las puertas traseras que han permitido ese ataque. Entonces lo que voy a tener que hacer es hacer un análisis de vulnerabilidad. Para eso nosotros entregamos algunas herramientas juntos con ADFR y una vez que soluciono todas esas vulnerabilidades, recién ahí me puedo permitir organizar la vuelta a producción. Bueno, espero haber ido suficientemente rápido. No te preocupes, Pablo, está muy bien. Yo creo que, bueno, has cumplido un poco con los objetivos, contar un poco una pequeña introducción, ver cómo sería la consola, ver también la recuperación, así que no hay Sí, problema. luego tenemos otra herramienta, pero podemos organizar otra call otro día para ver esa otra herramienta de protección. Exacto, sí, eso ya veríamos efectivamente en cada caso. Sentiros libres para contactar con vuestro equipo de ventas y organizar esas reuniones donde podamos contaros a medida estas soluciones y aquellas que os hayan resultado de más interés, ver una demo ya completa, ¿vale? Ya que esto puede llevarnos horas y igual hoy no es el momento, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado lo que hemos visto hasta ahora. Para acabar, unas conclusiones. Simplemente repasar esto que hemos visto todo esto hoy. Nuestra estrategia de ciberresiliencia pasa por una protección integral con Cohesity Data Protect para todas las cargas de trabajo, on-prem, cloud, IA, SaaS, etcétera. Pasa por una gestión unificada mediante Helios, como plano de control global, garantizando una visibilidad total del riesgo desde una interfaz única, con unos beneficios claros de reducción del gasto mediante consolidación del backup, recuperación y analítica en un solo punto de entrada definido por software. Y otro beneficio sería la ciberresiliencia basada en IA para detectar anomalías en tiempo real y recuperar rápidamente de un ransomware. Un tercer pilar sería esa capa de aislamiento físico y lógico en cloud que hemos visto con Cohesity for Knox, que nos va a ayudar al cumplimiento y disponibilidad garantizados, asegurando que las copias de esta de última instancia no cumplen con las regulaciones de seguridad del dato y guardar esos datos críticos en un sitio aislado. Y otro beneficio sería esa reducción efectiva de la superficie de ataque, con ese air gap, con esa copia aislada, ¿de acuerdo? Un cuarto pilar, integrar capacidades para descubrir y clasificar datos sensibles mediante DSPM dentro de la misma aplicación de Data Protect.
Y por último, lo que acabamos de ver, proteger y restaurar rápidamente Active Directory de ataques cibernéticos con Semperis, con Identity Resilience, y de esta manera garantizar la seguridad mediante backups inmutables, procesos automatizados, ¿no?, que eliminen ese software malicioso. En definitiva, reducir, como habéis visto, todo el proceso y la duración total de una recuperación efectiva, ¿vale? Esto daría para mucho, con lo cual nada, os emplazamos a reuniones individuales para analizar con vosotros vuestras necesidades y requisitos. Daros las gracias por vuestra atención. La verdad es que ha sido todo un éxito de convocatoria y que habéis permanecido hasta el final. Y bueno, por mi parte, hasta aquí la sesión de hoy. Desearos un feliz día. Dar las gracias a los ponentes, Rey, Pablo, Jesús, Carlos, y al equipo de marketing, a Mercedes, Marta, Gil y Marta Crusellas por la organización. Y nada, recibiréis el envío de esta sesión grabada y os emplazamos a futuras reuniones para analizar vuestros entornos concretos. Muchas gracias a todos también. Muchas gracias a todos.